Muy buenos días. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia, somos una comunidad misionera, 100% misionera. Nuestro líder es Norman Munevar y nos encontramos todos los días en este horario para compartir ese ayuno agradable, esa palabra del Señor que nos alimenta nuestro espíritu como todos los días, esas 24 horas. Entonces, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Papito Dios, la posibilidad de encontrarnos una vez más con tu palabra, con tu desayuno, esa hermosa palabra que nos da hoy, Señor, que es el alimento más agradable, el más principal de nuestras vidas, pienso yo, y que ojalá todos los hermanitos lo pensáramos igual, porque es lo que nos sostiene, es lo que nos alimenta, ese espíritu, esas ganas de hacer las cosas que el Señor nos pone a diario. Esas ganas de así sea salir a trabajar, de estar compartir con nuestras familias. Gracias, Papito Dios, por todos los que están en la sala, sus familias, cada uno de los miembros y los que nos van a ver en las redes. Señor, ayúdanos para que con tu Espíritu Santo nos puedas ayudar a entender tu palabra, a comprender, a escuchar sobre todo, Señor, porque si ponemos atención y escuchamos, lo vamos a poder comprender, lo que tú nos quieres decir y quiere que compartamos con todos. Gracias, Señor, una vez más por este día, por nuestras vidas, por nuestra salud, por todo lo que tú nos regalas a diario. Esas bendiciones, Señor, que muchas veces no las vemos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, tú eres grande y majestuoso, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, para ti la honra y la gloria. Amén. Escuchemos tu palabra, Señor. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo. Y no llamaremos ya nuestro Dios. A la obra de nuestras manos, en ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se aparta de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien les responde y los vigila. Yo soy como el ciprés, siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligentes para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti.
Ojalá me escucháis, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que esa palabra del Señor, ese escucha de que nosotros hicimos, podamos discernirla en nuestro corazón y compartir lo que el Señor nos quiere decir, que nosotros digamos. ¿Quién quiere empezar? Rosita, muy buenos días. Buenos días, Nancita. Adelante. Bueno, en estos días atrás hablamos, o el Señor nos habló a través de los evangelistas sobre los mandamientos, a través de la liturgia. Y hoy nos lo recuerda, los mandamientos. Aparentemente, pues para los judíos son 630 y algo, para nosotros es el decálogo de 10. Y el Señor lo resume aquí en dos muy importantes, demasiado importantes. Bueno, 3 diría yo. Ya sabemos, primero es estar atentos, escuchar, pero todo lo que implica escuchar, que es tan diferente a oír. Escuchar es prestar atención, escuchar es llevar a materializar lo que escuchamos, hacerlo. Escuchar es amar, escuchar es estar atentos a la voz del Señor, a esa voz a eso que nos dice, que nos pone en el corazón, en nuestra mente a través de la palabra, pero también escucharlo a través de los profetas que somos nosotros mismos. Escuchar a mi hermano, escuchar hoy a Rosita, a todos los que comparten. Eso diría yo, es escuchar realmente, no es oír, no es utilizar el sentido del oído
superficialmente y no atender, no dejar que esa palabra obre en nosotros. ¿Y qué es lo que más debemos escuchar? Pues hacer al Señor el Rey de nuestro corazón, que Él es el único, el Rey de nuestra vida, no más, Él de primeras. Y siendo Él la fuente del amor, porque dice, amarás, siendo Él la fuente del amor, trabajar en mí mismo, porque dice el segundo, a tu prójimo, como a mí mismo. O sea, cómo me amo yo, cómo trabajo en mí, cómo me comprendo, cómo me evalúo, cómo me acepto, cómo me valoro, cómo me supero cada día, pero siendo Dios la fuente de ese amor, ¿cómo me amo? Porque si no es Dios la fuente de ese amor, si no es Dios ese que me llena de ese amor, no me lleno del amor de Dios, el amor que me tengo a mí mismo va a ser distorsionado, o va a ser en exceso que llego a un egocentrismo, o va a ser por lo contrario, demasiado bajo que no me valoro, no me acepto, no trabajo en mí. Afortunadamente, en la comunidad hemos estado trabajando todo este año en nosotros mismos, pero basados primero, cuya fuente del amor debe ser el amor de Dios y siendo el Señor el primer lugar. De ahí para allá que vengan todos los amores porque van a ser mejores, voy a tener mejor relación con las personas. Los otros mandamientos, los voy a cumplir no por simple obediencia de cumplimiento, no por miedo, sino realmente porque quiero seguir esa instrucción del Señor, quiero seguir ese camino, quiero no desviarme de lo que Él me dice porque sé que ese es el verdadero camino. Quiero llegar a decir yo soy el Señor, a escuchar la voz del Señor porque Él me dice yo soy el Señor, escucha mi voz a través de todos mis hermanos, a través de la relación conmigo misma y con los demás, obviamente, y no caer en lo que dice esta primera lectura, caer en idolatrías, tropezar, porque tal vez creyendo en Dios incluso pongo mi confianza en otras cosas, en mí mismo, en mis propios esfuerzos, en el trabajo. Esa es la verdadera idolatría en la que puedo caer, en cosas, en apegos, en desórdenes. Y eso es lo que no quiere el Señor. Entonces lo que me recuerda con todo esto es que Él debe ser el primer lugar en mi corazón, la fuente de todo amor. Y obviamente me recuerda el trabajo conmigo misma, el amor a mí misma, cuya fuente es Él. Y eso se va a ver reflejado en las buenas relaciones con el prójimo, con los demás. Relaciones sinceras, como que lo resalta también la palabra, con sinceridad de corazón. Muchísimas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Adelante, Gracielita. Gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, aquí como se dice en la palabra que escuchar, ¿cierto? Como ya lo explicó, escuchar y oír son tan diferentes el significado de las dos, ya lo explicaron. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar, a sentir la presencia de Dios, a sentir lo que está acá, al ladito de cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, yo repito como siempre, y siempre lo he sentido de que nosotros sin Dios no somos nada. Y Él acá también nos enseña a los mandamientos, ¿cierto? Él cada día, ¿cuál es el mensaje que nos envía? Amarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Amar a nuestra familia, amar al prójimo, porque si nosotros no nos amamos o no perdonamos, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo según de acuerdo al mensaje que Él nos envía a diario? Y una de las frases más que me llama la atención es que Él dice que no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos, pero y estás lejos de la presencia de Dios también, ¿cierto? Pero esta frase, aunque estés, me quiere decir que aunque estés cerca, significa que no estoy dentro, ¿cierto? Entonces, como que si nada vale esto, porque si no estoy dentro, entonces,
qué estoy haciendo y qué estoy trabajando para estar dentro. Hagamos un ejemplo, como por decir algo, estamos en el desierto y tenemos ahí al ladito una cantina o que sea un vaso de agua y no lo alcanzamos, no tomamos de él, entonces no sigo afuera, ¿cierto? Fuera de la presencia de Dios, porque no bebo de esa agua viva que Él nos regala. Entonces, siento que nos falta muchísimo para estar dentro de la presencia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar, ¿cierto? Trabajar, centrarnos más en la presencia de Dios, hacer mucho más oración y hacer que esto crezca cada día para poder tener con ese amor, con ese agrado, con ese respeto y pongamos siempre en primer punto, en primera línea a Dios. Ese es el amor de Dios y ese es el mensaje que Él nos envía a diario. Amén. Gracias, Gracelita. Celia, adelante. Gracias, Rosita, pero le cedo la palabra para primero a Ruquita antes de que yo la tome. Ruquita, tiene la palabra. Gracias, Miseli. Bueno, buenos días para todos. Rosita, Dios la bendiga y a todos un abrazo grandote. Bueno, Amén. Gracias, Ruquita. como lo han dicho, cuando nos acogemos al amor de Dios, cuando nos sentimos amados, perdonados, yo siempre dignificados, sobre todo hijos de Dios, nos acogemos. Entonces yo voy a hablar aquí de las promesas del Señor y lo bonito que es cuando el Señor nos dice que reviviremos y floreceremos como la viña, será como el vino del Líbano. Bueno, todo lo que el Señor nos ofrece en todas las promesas, no solo estas aquí de hoy en esta palabra, sino todas las promesas del Señor. Y como lo han dicho, cuando nosotros cumplimos, porque se ha hablado de escuchar la palabra del Señor, sobre todo de obedecerle y hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos eso y lo hacemos por amor, como lo decían mis hermanas, todo por amor, cuando nos vemos amados, misericordiados por el Señor, nos acogemos a esas promesas. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? Nada más que en Él. Él que hace posible todas las cosas, lo que nosotros, yo siempre digo, lo que experienciamos todos los días y en cada momento de nuestra existencia. Nosotros experienciamos su misericordia, su amor, su providencia, porque hay que hablar aquí de ese Padre Providente. Y solamente por medio de su amor nosotros podemos dar fruto. Solamente cuando cumplimos, no solamente como lo decía María Nancy, cumplimiento, sino cuando en realidad cumplimos, escuchando la palabra del Señor, cumplimos lo que Él quiere, esos propósitos grandes que Él tiene para nosotros, y es la única forma de que nosotros podamos dar frutos. El Señor nos habla de diferentes maneras, siempre nosotros lo sabemos. Lo importante es cuando nosotros le respondemos al Señor, como lo hizo Mamita María, como lo hicieron tantos profetas y tantos y todavía hoy, hasta el día de hoy, todos los que todavía lo escuchamos y en realidad decimos sí. No es fácil, todos lo sabemos, pero ¿cómo que no es fácil? Sí, claro que es fácil cuando nosotros en realidad amamos al Señor, cuando recibimos y nos llenamos de su amor, cuando dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra extraordinaria en nosotros. Que nosotros ya no nos sintamos extranjeros, sino hijos de Dios. O sea, eso es lo que somos, hijos de Dios, hijos del Padre. Ese amor misericordioso que nos ha dado, que lo podamos entender y que lo podamos vivir. Y sobre todo, yo siempre digo que lo experienciemos no solamente en las cosas extraordinarias, sino en esas cosas diminutas en cada momento de nuestra vida, que nosotros vemos esas maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestras familias, los que viven alrededor de nosotros, dando ese testimonio del amor de Dios. Mientras lo tengamos, eso se nota, se va a notar, eso lo van a experienciar también otras personas, pero que lo importante es que nosotros lo vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere en esta cuaresma, que vivamos, que hagamos esa conversión, que hagamos esa vida de oración
y que podamos ser transformados. Dejémonos transformar por el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, para poder vivir todas estas cosas que el Señor nos promete, y no solo eso, sino lo que nosotros estamos llamados. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, Ruquita. Adelante, Miseli. Gracias, Rosita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro una conexión tan hermosa entre la primera lectura y el Santo Evangelio. Quiero iniciar por la primera lectura porque ¿en dónde está esta conexión? Aquí el profeta invita también al pueblo de Israel a escuchar al Señor, a volver otra vez hacia el Señor. ¿Qué pasó con Israel? Israel se acogió a sus ídolos. Israel se olvidó del Señor, se olvidó de las promesas, se olvidó de aquello que había hecho, esas obras que había hecho por sus antepasados. Aquí Oseas tiene en su corazón esa intención de abrirle mente y corazón al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel se ufana de que ellos son como el Todopoderoso, que todo lo pueden. Y aquí Oseas les hace hincapié. Dejemos de lado todo lo que el mundo ofrece y lo que podemos hacer, porque el único que puede y el que en todo nos puede levantar es el Señor. Les está indicando aquí, vuelvan su mirada hacia el Dios verdadero, hacia el Dios que sacó al pueblo de Israel de aquel lugar de Egipto. No olvide las obras que hizo el Señor. Qué maravillosa comparación que hace Oseas aquí con al pueblo de Israel, como esa reflexión a la cual nos invita también en estos tiempos a hacer esa confesión interior. Señor, ¿cómo te he servido? ¿De qué manera, Señor, me he entregado a ti? Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel que sean leales en aquello que el Señor les ha dado y les ha puesto en sus manos. Y nos compara que el Señor es como ese rocío, como esa agua que brota de las acequias que están cercanas a aquellos árboles, como de ese desierto, como de ese lugar donde ellos ven que brotan retoños. Qué comparación tan hermosa, porque aquí les está diciendo que ese resplendor que ellos ven a través de los olivos, de aquellos líbanos, aquellos árboles grandes y frondosos, es la presencia del Señor. Esa savia es aquello que el Señor derrama también para nosotros, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y esa invitación a que le hace al pueblo de Israel, a que no decaigan, confíen en el Señor. Llama a cada una de estas provincias, a Efraín, a Judá, a todos ellos, y los invita a que hagan una conversión, que dejen de lado esos ídolos, porque el único en el cual deben ellos esperanzar es en el Señor. Esta conexión es la que les invita aquí a través del Santo Evangelio, porque les está diciendo, vuelvan al Señor, escuchen al Señor, y el Evangelio hoy nos lo reitera. Ese mandamiento que el Señor nos da, aprendamos a escuchar, aprendamos a entender, que siempre nuestra mente y nuestro corazón sea ese discernimiento interior de la sabiduría que nos provee el Señor. Este tiempo de Cuaresma, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo en el encuentro personal. Señor, si he tomado esta intención, este sacrificio, te quiero ofrecer tal situación, Señor, porque quiero renovarme. El Señor le ilumina a uno el camino en donde nosotros nos falta todavía como esa renovación. Maravilloso, porque la invitación que nos deja hoy la palabra. Busquemos al Señor y entremos y entronicemos aquello donde le damos la importancia y el estatus que merece la palabra del Señor. La invitación entonces, sigamos este camino de preparación y siempre con la reflexión que nos presenta cada día la palabra del Señor. Amén. Gracias, Rosita.
Gracias, Misel. ¿Alguien más? Bueno, si alguien más quiere compartir, bien lo puede abrir el micrófono para poder. Yo voy a compartir lo que el Señor me ponía en mi corazón hoy. Y como Celi dijo, voy a empezar por la primera lectura porque vemos que en esta cuaresma que estamos desde el miércoles de ceniza, que el Señor nos ha venido invitando a esa conversión, a ese vuelva al Señor, mire adentro, mire cómo está caminando en ese caminar del Señor, lo está haciendo solo o con el Señor. Y en la primera lectura por lo menos vemos a ese como llega y le dijo, como dice Celi, advirtiéndoles, diciéndoles, mire, vuelvan a Israel, vuelvan a ver al Señor, ese pueblo de Israel terco, que somos todos tercos, voluntariosos, a veces no queremos hacer la voluntad del Señor, sino lo que mejor nos parezca y sin contar con Papito Dios. Entonces el Señor hoy nos está invitando a que volvamos, a que nos reconciliemos con el hermano, con los que tengamos alguna cosa, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo, pues sí, uno no tiene problemas con los demás, pero en nuestro corazón uno no sabe qué tiene en nuestro interior, así como Norma nos está enseñando a que nos conozcamos, a que miremos cómo somos cada uno para poder entender a los otros. Entonces el Señor hoy en esa primera lectura es eso, que miremos al Señor, que no nos extravíe esa mirada ni ese caminar para otro lado, sino es con el Señor. Porque el Señor nos tiene muchas promesas. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se les olvidó. Se les olvidó que los sacó de allá, se les olvidó que les dio maná, les dio comida, y el Señor les dice, esas promesas que si estamos con el Señor, vamos a vivir mucho mejor, vamos a sentirnos, pero tenemos que decirle al Señor, confesar nuestras equivocaciones ante el Señor, que es lo que nos está invitando a esa reflexión, a esa conversión, pero que le hablemos al Señor y reconozcamos que también nosotros nos equivocamos, que no solamente son los otros, sino también nosotros, cada uno, y que de ese arrepentimiento, de esa conversión, que vamos a tener esas promesas de Papito Dios, que Él dice, Él nos ama generosamente, dice, Él no nos da amor solamente un poquito como somos nosotros los seres humanos, y me incluyo porque uno muchas veces dice, ay, Dios mío, yo me cuestiono, Señor, yo amo, sí, yo amo a las personas, pues uno tolera, uno la convence, pero ¿cuánto ama uno de verdad, de corazón? Uno, eso es duro, eso me tocó porque yo decía, sí, yo, a mis hijos yo los amo mucho, trato de uno tener convivencia con los otros, con los más cercanos, que es nuestras familias, nuestros hermanos, todo eso, pero muchas veces nos falta tolerancia, nos falta amor, compasión, bueno, y el Señor hoy nos está diciendo, si nosotros estamos con Él, pues ¿qué vamos a tener? Todo eso, la compasión, la generosidad, vamos a tener más tolerancia, así como Él dice, vamos a hacer como el rocío que sale en un campo, imaginen en la madrugada, en la mañana que sale el sol y se ve eso, así como si hubiera llovido, que muchas veces no, yo he visto eso así y es muy bonito. Dice que brotan sus retoños, claro, si nosotros estamos con ese amor del Señor y lo sentimos y nos sentimos más amados, pues nos vamos a sentir así, como cuando florecen esos arbolitos y vemos esas flores tan bonitas. Todo eso nos invita el Señor hoy, que esa viña que florece seamos viña para no solamente nosotros, sino para compartir con los hermanos, para tener todo ese amor de dar para ellos también. Y eso me lleva, pero ¿qué tenemos que hacer? Como decía Celi, escuchar. A eso me lleva el Evangelio, porque la realidad es que así como el pueblo de Israel se le olvidó lo que el Señor había hecho, el escuchar, el esto, y en el Evangelio hoy nos está invitando que cuál es el principal mandamiento, pues ya sabemos que es el escucha. Es escucha primero, ¿no? Como decía Nancita. No, yo oigo, y nosotros oímos y después muchas veces vamos a la Eucaristía y, ay, sí, tan bonita que estuvo y el Padre dio el discernimiento y que dijo,
solamente es como que oyó ahí y salió y se le olvidó a uno. Entonces es eso, es de verdad de tener ese sentimiento de corazón, de escuchar, de que nos quede esa palabra grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, pero toca con el Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Que es el principal, ese mandamiento que es del amor, ese amor tan grande que el Señor nos da, es de corazón, que Él no nos da un poquito, sino de verdad que lo amemos a Él también, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, que sea el principal, ese ser que es el único que nos dio la vida, ese que Él no se cansa de perdonarnos, de ver que caminemos por el camino que Él nos quiere llevar y que nosotros no nos dejamos, que somos tercos, que somos todo eso y no lo escuchamos. Y dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es tarea más, pues más dura, digo yo, porque no todas las personas, uno se encuentra con muchas que uno dice, no, pues yo cómo voy a amar a este hermano así, y es muy difícil, pero con el Señor lo podemos hacer, que es el segundo mandamiento que Él nos da hoy en ese evangelio. Y que no, pues ya sabemos que no es fácil, que no vamos a hacer que el Señor diga a uno, ay no, sí, yo amo al Señor, pero ¿cómo lo ama si de verdad si no ama al que está viendo que es el mismo Hijo de Papito Dios también? Así nos cueste muchas veces, pero lo más importante que nos está diciendo es eso, nuestro prójimo, que entonces ese prójimo que tenemos ahí al lado, que es piedra de tropiezo, es al que más tenemos que trabajar en esta cuaresma que el Señor nos dice para poder entender y amar y trabajar más en en conocerse a uno mismo, porque de lo contrario no ama a los otros. También vemos en el Salmo que el Señor que nos invita, yo soy el Señor, porque no tenemos otro Señor. No podemos tener que, ay no, es que tal fulano o una cosa o la mata o la herradura o es que yo fui allí y me salvó. No. Ayer precisamente hablaba con una señora que me contaba tantas cosas que le han pasado de enfermedades y yo me acuerdo que hace años ella pasó y me dijo, es que me voy a hacer operar ay, ¿cómo se llama el que ahorita el Papa? Ya se me olvidó. Eh, Hernández, bueno, supuestamente ella, Gregorio Hernández. ese sí me dijo, es que él me va a operar. Yo esa vez yo le dije, ay, no haga eso, mire qué tal cosa, eso no es bien. Dijo, no, pero eso es que sí funciona. Y la verdad yo no me acuerdo esa vez de qué fue que me contó, pero ella hizo eso. Y de ahí para acá muchas enfermedades le han dado a ella y le ha tocado operación tras operación. Y ayer me contaba que le habían hecho una operación de un ojito, pero lo raro es que le salió como una especie, digamos, de alergia o tumor. Y le tuvieron que abrir el ojo y hacer. Y yo le dije ayer, ay, mira, yo pienso que vaya más bien hable con el Señor, pídale perdón ahorita que estamos en la cuaresma, porque tanta cosa uno no sabe y ella a raíz de que prometió en esa operación que se hizo con ese señor. Entonces yo le dije así, pero ella pues yo la noté que ella no le gustó, yo le dije, mire, él es misericordioso, es grandioso, y en esa le entró una llamada y se fue y se quedó la conversación ahí. Pero yo decía, yo en mi corazón sentía, pues yo sé que uno es el único que debe ir al Señor a prometerle, a decirle, cúreme, sáneme, Señor, si es tu voluntad, no a nadie más. Pero ella pues de pronto puso su confianza en ese Señor y ve. También vemos que el Señor, ahí como dicen, es que es Dios tuyo, dice el Señor en ese salmo, es nuestro Señor, no es extraño, Él es no poner digamos, esos sentimientos, esa confianza en nadie más que en el Señor, es que no es nuestro Señor, es ese Señor que de verdad no hay más, no hay otro Señor, ni un extranjero, ahí mismo en el Salmón dicen, yo soy el Señor tu Dios, tuyo, es nuestro Padre.
Es como el niño en quien confía, pues en el padre, ¿cierto? En el padre o en la madre, todo lo que le diga, el niño va a confiar. Y piensa que así la madre de pronto o el padre le diga que no está bien las cosas correctas o le diga equivocado muchas cosas, el niño va a confiar que eso es así. Entonces, que confiemos de verdad, sinceramente, de corazón en el Señor, que no hay otro camino y el Señor, esa conversión de amor y esas promesas, todo lo que el Señor nos tiene, Él siempre va a estar ahí. Que si nosotros le pedimos muchas cosas y no nos la concede, pues toca esperar, porque no es cuando nosotros queramos, sino es cuando el Señor quiera y cuando vea que no es para, que es para nuestro bien y no es para solamente peor la vida que tenemos a nosotros, porque muchas veces pedimos cosas y ni siquiera sabemos pedir. El Señor, entonces en esto, entonces trabajemos con ese amor de verdad del Señor. Y así como el del Evangelio, que todo quería solamente escuchar cuál era el principal mandamiento, ya se lo dijo muy clarito, que era el amor. El amor es el principal, que es lo que menos tenemos en esta sociedad. Si vemos, es falta de amor, esos vacíos, y los jóvenes se meten en muchas cosas por falta de ese amor tan grande que el Señor nos da y que no lo sentimos. Entonces trabajemos para que sentamos ese amor de verdad, de corazón, ante todos, y así seamos mejores seres humanos. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Amén. yo. Muchas gracias. Parita. Qué pena, Amparito. Habla y luego yo leo un mensaje que escribió Nidia. Habla, Amparito. Bueno, para mí hoy la palabra es una invitación, para mí me está invitando, dice que a la deslealtad, esa deslealtad que hemos tenido ante Él. Sí, Él ha sido, mejor dicho, maravilloso, pero nosotros hemos sido muy desagradecidos, muy desleales para ante su presencia. Entonces nos invita a volver a Él, a que cojamos esas raíces, que esas raíces sean firmes, eh, tanto que serán tan fuertes como el cedro. Y dice, sí, que el Señor, que escuchemos su voz. Y está seguro que si nosotros vamos a escuchar su voz, nosotros vamos a poder resarcir, podemos cumplir ese mandamiento como Él nos dice que el amor a Dios, el amor al prójimo, van siempre unidos al amor, porque si nosotros amamos a Dios y aprendemos a amarnos a nosotros mismos, vamos a lograr amar al prójimo, a todo el que el Señor nos coloque. Entonces, pues para mí hoy el Señor es uno solo y Él es el que nos está, si nosotros abrimos el oído y si nosotros aprendemos a escuchar, vamos a poder tener esa fuerza, esa gracia del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y poder escuchar su voz y poder amarlo a Él, amarme a mí mismo y amar a mi hermano. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Amparito. Adelante, Nancita. Bueno, nos dice Nidia Ruiz. Buenos días. Hoy nos invita a prepararnos en esta cuaresma, a escuchar su llamado, que debemos dar testimonio, que debemos amarnos unos a otros y perdonarnos primero, para así poder perdonar a nuestro prójimo, que Él es uno solo, que debemos creerle a Él y amarlo con todo nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Alguien más? Entonces vamos a darle gracias a Papito Dios por esta palabra que nos regaló hoy, por este compartir de esa palabra. Te pedimos nos ayude, Señor, a poner en práctica tu palabra, que nos invita hoy a ser observadores, Señor, a tener en cuenta que su amor, su misericordia, que no hay nadie más sino eres tú, mi Señor, y poderlo poner en práctica con los hermanos. Por esa palabra, Señor, tan grande que nos diste,
ese compartir que nos dijo que no hay otro, que no hay nadie más, que es las promesas que tú nos das a diario y que no lo vemos. Sin mí no podéis hacer nada, el Señor nos dice. No logramos vivir y cumplir estos mandamientos sin la ayuda de Papito Dios, sin ese Espíritu Santo. Ya lo sabemos y que muchas veces no sabemos cómo decirle al Señor, pedir a Jesús su poderosa y divina ayuda, ese Espíritu que nos ayude para entender, para poder en ese caminar diario y poder tener, sentir y dar ese amor del Señor. Si nos sentimos más amados por el Señor, vamos a poder amarnos más y poder dar más amor a los otros, que muchas veces la mayoría pues yo pienso que uno dice yo sí amo, pero sí de verdad de cuánto siente, lo siente de corazón, es muy difícil a veces sentir ese amor. Entonces, pidámosle a Papito Dios con tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos para poder sentir más tu amor, Señor, más tu presencia, para que tú, Señor, seas el que nos mueves, el que nos guías en este caminar tuyo, Señor, que por el camino que quiere que nosotros caminemos y que no nos desviemos a ningún otro. Gracias, Papito Dios, por este compartir, por esta palabra, por este pan que nos diste hoy. También la mamita María. Gracias a mamita María por siempre estar ahí, por siempre que nunca nos deja solos. Siempre es ese ejemplo, señora, que tú, mamita María, nunca te cansaste, nunca le dijiste no, nunca dijo yo ya estoy cansada, nada. Ella siempre estuvo ahí. Muchas gracias, mamita María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos amemos unos a otros como Dios nos ama, nos ha amado y nos seguirá amando eternamente, y estemos convencidos de ese amor. Amén. Para que recibamos la gracia del Señor y este tiempo de preparación sea una época de reflexión. Señor, danos siempre tu Santo Espíritu. Ayúdanos a deponer todo lo que el mundo nos presenta. Danos la fuerza y la sabiduría para encontrar siempre tu palabra, encontrar siempre tu aliento. Danos, Señor, siempre tu mirada para que el camino se ilumine, nos podamos entender y llevar a otros a tus pies. Amén. Amén. Papito Dios, con tu Espíritu Santo, que sea ese movernos, Señor, que sintamos de verdad ese amor tuyo, Señor, y poder compartir con nuestros hermanos, que nos ayude a amar más a esos hermanos como es el segundo mandamiento, Señor, porque no es fácil. Entonces, que sea tú, Señor, el que lo haga ante nosotros, porque nosotros somos frágiles, miramos mal las cosas que no debemos mirar y no sentimos esa capacidad de amar como tú quieres que nosotros amemos. Amén. Que con nuestros actos podamos demostrar ese amor que tenemos hacia el Señor y no con nuestras palabras. Amén. Amén. Que con el Espíritu Santo y con Mamita María nos llenemos de ese amor y que así podamos llevar esa palabra y que estemos dispuestos con todas las fuerzas para estar ahí con Dios. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros seamos llenos del amor y la presencia de Él, dejemos que seamos dóciles para que Él pueda obrar en nosotros y nosotros poder obrar en nuestros hermanos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para esta tarde a las 3 de la tarde, el Santo Rosario,
que todos se puedan conectar, los que puedan y puedan participar. Se ora por una petición diferente todos los días. Entonces, es bendición del Señor que tengamos también a esa hora el Santo Rosario. También invitación a los grupos presenciales, que estamos de lunes a sábado. Tenemos en todo, fuera de Bogotá, hay varios sitios y todos los días. Entonces, pueden, los que les quede cerquita, pueden hacerlo, o hay un número telefónico también que lo puedan llamar y pedir más información. Sabemos que el lunes nos reunimos en Subia y Fusagasugá, el martes en el Ricaurte, el miércoles en San Cristóbal, el jueves en Castilla, el viernes está la Arbolizadora y está en Bosa. Los sábados en el norte, entonces los que vivan cerca puedan ir, y siempre es en las horas de la noche, que queda más fácil, que ya las personas han salido de los trabajos, entonces para poder ir y compartir, por lo menos conocer más al Señor, conocernos más a nosotros, porque nosotros no nos conocemos. Muchas veces conocemos a los demás, decimos, es que esta persona es así, así, pero nosotros ni siquiera sabemos cómo somos. Entonces, para todo eso. También invitación a poder que ustedes puedan hacer sus ofrendas, que el Señor mira y los multiplica, sea poquito o mucho, en el NECI de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. El Señor les bendice y les multiplica grandemente, porque esto se necesitan recursos para las misiones, para poder pagar en la página. Hay muchas cosas que hay que hacer, entonces gracias por sus bendiciones de la ofrenda que puedan hacer ahí. Y mañana, nuevamente a las 8 de la mañana, otra vez el pan del desayuno, ese rico postre que nos da el Señor todos los días. Entonces nos encontramos otra vez a las 8 de la mañana. Y muchas gracias para todos, un bendecido día para hoy, que tengan la bendición del Señor y que no se nos olvide que lo más importante es el Señor y amarnos muchísimo, que es el Señor lo que nos pide. No solamente es que yo voy a hacer y voy a esto, pero primero amar ese Padre misericordioso, que es el que nos da la fuerza de poder caminar, respirar. El solo hecho de podernos abrir los ojos y respirar, eso es el Señor. Nosotros no que yo me levanto, yo que esto, no, es el Señor el que nos da la opción de poder, esa promesa, esa maravilla, ese don de estar despiertos. Amén. Muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy.